La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Quiero invitarles a buscar Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y mientras lo buscan, cada vez que revisamos la palabra del Señor y encontramos la vida de un personaje, ese personaje está allí no solamente para enseñarnos lo que es la palabra de Dios a través de sus vidas, está allí como un ser humano, como cualquiera de nosotros, para decirnos algo a nuestra vida. Son personas con errores, con virtudes, con éxitos, con fracasos, para decirnos mucho respecto a nosotros mismos. Si usted se da cuenta, la palabra del Señor no oculta nada de sus vidas. Y eso significa que no hay excepción de personas para Dios. Uno de ellos que vamos a hablar en esta mañana es la vida de Salomón. Y cuando pensamos en Salomón, si yo le preguntara a usted ¿con qué relacionamos a Salomón? ¿Con qué característica particular? Usted me dirá con la sabiduría. Pero hay algo subyacente allí en la palabra de Dios que también vamos a ver hoy claramente. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y luego vamos a leer del versículo 9 al 14. Y dice la palabra del Señor: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Fíjense, me detengo un momentico ahí. ¿Qué si Dios nos dijera a nosotros: Miguel, Santiago, Isbelia, Rosa, pídeme lo que quieras que yo te dé? O cualquiera de los que estamos aquí. Algunos tal vez sacarán una sábana y la extenderán y bueno, Señor, anota allí para que no se te olvide. Y versículo 9, después que Salomón le dijo: tú me has puesto en un pueblo bastante grande para llevarlo y yo no sé entrar y salir. Y en base a la propuesta que le hace Dios a Salomón, Salomón le dice, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Que no pidió pero se le dio: riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú todos tus días. Pero he aquí el versículo clave de todo esto: y si anduvieses en mis caminos, ahí está la condición, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que Salomón fue uno de los hombres, o fue el hombre más sabio en su historia o en nuestra historia. Su capacidad para discernir asuntos de la vida era sin igual. Nunca hubo uno como él, ni antes ni después. Escribió más de 3,000 proverbios, y muchos de los cuales hoy están allí en la Biblia, en el libro de Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Así que Dios bendijo grandemente a Salomón, y dentro de ella, si lo puedo decir de esta manera, le dio un combo. Y ese combo contenía lo siguiente: el darle un corazón sabio,
el darle sabiduría, en darle riqueza y darle gloria. Lo que no incluía esto directamente era lo relacionado a su vida personal, como por ejemplo la decisión de seguir lo recto y la decisión de apartarse del mal y la decisión de guardar los preceptos y los mandamientos del Señor. Así que el libro de Proverbios fue escrito, fíjense ustedes, el libro de Proverbios, que es una de las expresiones en donde manifiesta Salomón su sabiduría, primero para dar sabiduría y comprensión en cuanto a la conducta sabia, en cuanto a la justicia, en cuanto al juicio y en cuanto a la equidad. En segundo lugar, para que la gente simple sea sagaz. En tercer lugar, Proverbios nos habla para darle a los jóvenes inteligencia y para darle cordura, para que el sabio pueda ser más sabio. Pero lo esencial que nos enseña es que el fundamento necesario, escuche bien, de esa sabiduría era el temor del Señor. Así que tenemos delante de nosotros un hombre sabio, entendido en todas las cosas, tanto del reino como de la vida, del quehacer de una ciudad, de cómo enfrentar tal vez muchas situaciones. Pero hasta aquí pareciera que todo está muy bien. La vida de Salomón es un ejemplo de que Dios no hace excepción de personas. Como hombre de Dios, también sufrió las consecuencias de no ocuparse seriamente de su vida personal. Sin duda, el hecho de tener sabiduría y seguir la sabiduría son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas distintas una de la otra. Y aunque fue el hombre más sabio de su tiempo, sin embargo, en muchos aspectos no vivió tan sabiamente como alguno de los fieles hombres de Dios. ¿Por qué?, preguntará usted. Si algunos me mencionaron, recuerdo yo, pero espérate, Salomón fue un gran ejemplo de hombre de Dios. Sí, cómo no, claro que sí. Pero hay también aspectos de su vida que nos dice hoy que con cuidado debemos revisar, porque para eso está su vida allí, para decirnos algo. ¿Cómo pudo un hombre como Salomón, a quien se le dio tal sabiduría, apartarse del Señor y servir a otros dioses? Su mayor fracaso fue que no supo aplicar la sabiduría espiritual a su propia vida. Su vida espiritual se arruinó primordialmente porque no cuidó su debilidad y ella le llevó a fallarle a Dios. ¿Salomón tenía una debilidad? Sí que la tenía. ¿Sabe cuál era la debilidad de Salomón? Las faldas. Tenía un grave problema con las mujeres. Fíjese que Dios le dio toda la gloria que le podía dar a un hombre. Pero su problema no era el tener gloria, porque vinieron reyes inclusive a enfrentarse a su sabiduría y con todo el aplomo de un rey, toda la prestancia de un rey lo pudo hacer sin que eso afectara su vida personal. También se le dio riquezas como nunca antes se le dio a una persona, ni antes ni después. Pero el problema de Salomón no era la riqueza, pero tampoco se le dieron 1000 mujeres. Pero por su debilidad, ahí flaqueó y ahí fue su problema. Así que su debilidad son las mujeres. Es decir, si tuviese en nuestros tiempos y Salomón estuviese reinando en Caracas, agarra y se va a Caricuao y monta un gimnasio. Y se va a Petare y monta un gimnasio. Y en cada sector de Caracas monta un gimnasio y le pone solo para chicas. Su debilidad le llevó a su fracaso. Mi pregunta en esta mañana, ¿te estás ocupando de tu debilidad?
nos estamos ocupando de aquello que nos hace flaquear ante la palabra de Dios y ante las cosas. No atender la debilidad es estar destinado al fracaso, porque la batalla más difícil, y escúcheme bien, la batalla más difícil no necesariamente es contra el diablo, porque el diablo sabe que tenemos el Espíritu Santo, y al reprenderlo y al hacerle frente en el nombre de Jesús, él se va. La batalla más difícil es contra uno mismo. Es tan difícil a veces luchar contra uno mismo, no porque en sí haya poder, sino porque nos cuesta enfrentar nuestras propias debilidades y en aquellas cosas en las cuales nos deleitamos, pero que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras y al hacerlo lo hizo por dos factores principales. Primero, él lo hizo para formar alianzas políticas y militares, y al hacerlo, eso no estaba prescrito en lo que Dios le dijo a él que lo hiciera, pero él lo hizo, consideró que era importante hacerlo. Pero al hacerlo, no estaba confiando en que el Señor podía mantener su reino firme y seguro contra las amenazas de otras naciones, porque Dios le prometió a él eso. En segundo lugar, sin duda, Salomón halló difícil hacer frente a los placeres de la carne en su deseo por las mujeres. Entonces no lo hizo solamente por las alianzas, como no, yo me voy a casar voy a escoger 300 mujeres reinas para casarme con ella, y por si eso fuera poco voy a agarrar 700 concubinas por si me falla alguna. Usted sabe, por las alianzas. No, eran las pasiones de este hombre que lo llevaban a tomar esas decisiones. Fíjese que lo dice Primera Reyes, capítulo 11. Mira lo que dice, léalo conmigo. Versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues Salomón se juntó con amor. Así que no fue la alianza política. Y allí dice, y tuvo 700 mujeres reinas, fíjense, al revés como yo lo dije, y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Desviaron su corazón. Cuando dejamos la palabra de Dios como fundamento y se establece otra cosa en nuestro corazón, esto es lo que puede pasar. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres, su debilidad, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Pero hay algo importante allí. Él no hizo frente a esta debilidad con las mujeres, que por cierto también era un defecto de carácter de David, aun cuando era un hombre de Dios. Tal vez Salomón aprendió esto de su padre, porque era un problema, y David se buscó graves problemas por causa de las mujeres. Una de las cosas que nos enseña esto, hermano, es que sí somos responsables por lo que le enseñamos a nuestros hijos. Ellos serán el reflejo de lo que ven en sus padres. Ellos aprenderán de la vida lo que ven hacer de nosotros mismos. ¿En qué consiste entonces la sabiduría? La sabiduría consiste en saber gobernar mi vida, no en tener conocimiento, en que yo sepa qué es lo que me conviene o no me conviene, en conocer cuál es el verdadero valor que tiene la vida y seguir
en función de este valor. La sabiduría consiste en tener la madurez como creyente, como persona inclusive, para no apoyarme en mi propia prudencia, para no apoyarme en lo que yo creo, en no decidir sobre mi propia vida, sino ver con cuidado hacia dónde yo voy y darle entonces paso a la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría no nos guarda del mal. Ella es para saber conducirnos en la vida. Así que podemos saber cualquier cosa. Podemos aprender lo que sea. Podemos destacarnos en conocimientos profundos. Pero si lo que yo sé no me ayuda a guardarme del mal, estamos semejantes a Salomón. Lo que sí nos guarda del mal es la prudencia y el dominio propio. Salomón tenía sabiduría, pero no tenía dominio propio en esto. ¿Y qué es el dominio propio? Ok. El dominio propio me hace hablar, actuar y pensar en función de que mi sí es sí y mi no es no. No hay un juego de palabras o un juego en la vida. No hay cambio en estas propuestas de nuestra vida. O es sí o es no. El dominio propio es lo que hace que yo resista la tentación a lo que no es de Dios. A tener la capacidad de yo poder decir, no, esto no me conviene. Esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y aun cuando yo pueda desearlo, tener la capacidad de desviarme de ese mal y decir, no voy a ir por aquí porque no es lo que Dios quiere. Yo escojo el camino que Dios me propone. Toda tentación es una propuesta del diablo para vivir sin Dios. Las veces que usted sea tentado en lo que sea, en cualquier área de su vida, el diablo te está proponiendo, o tu propia carne te está proponiendo, que vivas sin Dios. ¿Se recuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo Jesús? Claro que podía hacerlo. Escrito está, espérate. No voy a vivir bajo tus designios ni los designios de la carne. Yo voy a vivir de la palabra de Dios. Un hombre es hombre, no por cuántas mujeres pueda tener, no por cuál capacidad tenga para enfrentar cualquier situación. Como pasa en el llano donde yo soy. El 95% de los hombres en el llano, allá en el pueblo donde yo soy, tienen 3, 4 y 5 mujeres. Y el que no lo tiene está como que puesto en el ojo clínico allí del pueblo. Inclusive me acuerdo hace un tiempo que había un hermano, entre comillas, hermano, que iba a la iglesia con su esposa, sus hijos y su amante. Aunque usted no lo crea. Un hombre es un hombre realmente cuando sabe gobernar su vida y cuando sabe gobernarse a sí mismo. No cuando demuestra capacidades según lo que nos dice la costumbre machista de nuestra sociedad. Repito, un hombre es un verdadero hombre cuando sabe gobernarse a sí mismo. Así que la tentación es lo que me hace resistir, el dominio propio es lo que me hace resistir la tentación a lo que no es de Dios. Salomón pudo hacerlo, pero lamentablemente fue débil al enfrentarse a esta su debilidad que fueron las mujeres. Así que Dios le dio una bendición
a Salomón. Usted podrá decir, wow, la bendición de Salomón estaba en cuánta riqueza tenía, incalculable. Y no solamente lo que tenía allí, sino que los demás reinos le traían todo lo que él podía anhelar. Usted podrá pensar que la bendición de Salomón estaba en la sabiduría que tenía. Usted podrá pensar que la bendición de Dios para Salomón estaba en cuánta gloria él pudo alcanzar en su reino. Pero déjeme decirle que allí no estaba la bendición realmente de Dios. Versículo 14 dice de Primera de Reyes, capítulo 3. Dios le da la bendición a Salomón y le dice lo siguiente en el versículo 14 del capítulo 3: y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si mi promesa para ti, mi bendición para ti, Salomón, va a estar no en cuántas glorias te estoy dando, no en cuánta riqueza tengas, ni cuánto sabrás de las cosas. Mi bendición estará contigo siempre y cuando guardes mi palabra, mis mandamientos, y ellos sean la regla de fe y tu norma de vida. Allí estará realmente tu bendición. Así que no pienses que porque estás bien económicamente y porque todo te sale bien y porque estás surfeando en la vida y porque estás cosechando bendiciones, no necesariamente es porque estás bien con Dios. Estamos bien con Dios cuando estamos en la perfecta voluntad de Él. Si estamos en la perfecta voluntad de Dios y las cosas van bien, damos gloria a Dios. Pero algunas veces pensamos que los negocios van bien y estoy bien por acá y estoy bien por allá, el carro no se me accidenta en el camino, Dios está conmigo porque mira cuántas bendiciones estoy disfrutando. Espérate, ¿cómo no? Esas cosas las podemos recibir de Dios, pero la verdadera bendición de un hombre y una mujer es estar en la perfecta voluntad de Dios. En esta mañana podemos entonces reflexionar de nuestra vida. No obstante lo que puedas estar viviendo ahora, si estás pasando por problemas, si tienes enfermedades, si nada te sale bien, espérate, no es que tienes maldiciones, no es que el diablo te tiene tomado, no. Inclusive, estando en esa condición, podría ser que estás en la perfecta voluntad de Dios, porque Dios está tomando tu vida para formarla. Dios está llevando tu vida para formar de ti una mujer nueva y un hombre nuevo. Así que las bendiciones no se determinan por el éxito o el fracaso que pueda tener allí. Hebreos 11 nos dice que muchos hombres por la fe taparon bocas de leones, conquistaron reinos, quién sabe cuántas cosas hicieron, pero otros también por la fe fueron aserrados, muertos a filo de espada, despreciados, perseguidos, lo cual no significaba que quienes fueron aserrados, perseguidos, maltratados, no estaban en la voluntad de Dios. Hay dos ejemplos de dos hombres que también nos habla la palabra de Dios. Uno de ellos era Josué. Josué era un hombre íntegro, era un hombre que nos da un tremendo ejemplo de lo que es tener la claridad a quien se le sirve. Sirvió por muchos años bajo la protección o la cobertura de Moisés. Esperó el tiempo de Dios y cuando llegó el tiempo de Dios, Dios le llama y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y lleva al pueblo a pasar a su tierra prometida. Después de muchos años, al terminar la carrera de Josué y tener que enfrentar al pueblo de Israel ya estando en ese lugar prometido, esa determinación de Josué es una decisión clara de un hombre maduro,
un hombre sabio que sabe decidir sobre lo que es correcto. Dice Josué 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, le dice Josué al pueblo, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero diga conmigo lo que dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow. Si ustedes escogen servirle a los dioses en la tierra en la cual estáis, que existe esa posibilidad y esa tentación, escogeos. Pero yo y mi casa hemos decidido servirle al Señor. Qué maravillosa determinación. Es un ejemplo de, a pesar de que estemos rodeados de circunstancias difíciles, un hombre maduro, un hombre sabio, sabe lo que le conviene o lo que no le conviene. A diferencia de Sansón, si yo les menciono a Sansón, ¿con qué lo relacionan? Con fuerza, con una cabellera larga, como la tenía yo antes, pero se me cayó por el paso de la vida. Sansón es un ejemplo de insensatez, quien lo tuvo todo, apartado para Dios, un hombre mimado por sus padres, aún siendo grande todavía lo mimaban, aún siendo hombre, sus padres todavía pensaban conseguirle una esposa a nuestro bebé. Pero jamás las decisiones de Sansón fueron correctas y terminó en el más absoluto fracaso. ¿Era eso lo que Dios tenía determinado para Sansón? No era eso. Dios tenía un camino para este hombre, pero él escogió otra cosa. Sansón jugó con la unción que Dios le dio. Hizo y la manejó como él quiso. Siempre vivió para los designios de su corazón y para complacer sus instintos. La verdadera bendición de un hombre y una mujer está y estará en atender la palabra de Dios, me guste o no me guste, me cueste o no me cueste. La verdadera bendición está en atender y seguir la palabra del Señor. Y quiero cerrar con esto. Yo quiero que usted lea conmigo Proverbios capítulo 3, porque no lo pudo decir mejor Salomón. Y mire lo que dijo este hombre, que lamentablemente aquí no lo vemos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Lo que nos dice la palabra del Señor oportunamente en esta mañana es que si nos fiamos de nuestra propia prudencia, de mi propia capacidad, tal vez iría al fracaso. Pero si mi norma de vida es la palabra del Señor, si para todo asunto de mi vida yo consulto con esta palabra divina, como dice aquí, ella será medicina al cuerpo, será refrigerio para mi vida, será refrigerio para la familia, y mi vida será una vida derecha de acuerdo a los caminos del Señor. ¿Hay algo que Dios quiere para mal en nuestra vida? No. Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pero requiere, como le dijo a Salomón: yo te voy a dar toda la sabiduría,
Te voy a dar toda la riqueza como nunca se la di a nadie. Te voy a dar toda la gloria como nunca se la di a ningún rey. Pero mi verdadera bendición estará si guardas mis mandamientos y mis preceptos. Yo voy a alargar tus días, voy a poner paz alrededor tuyo y disfrutarás de todo esto que realmente yo te di. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, deposita tu vida en las manos del Señor. Confíale a Él su vida. Y nunca te apoyes en tu propio criterio. Reconoce a Dios en cada aspecto de tu vida y el Señor va a enderezar tus veredas. ¿Hay algún camino de nuestra vida que necesita ser enderezado? No, un momentico, yo sé lo que tengo que hacer. Y algunas veces nos creemos tan superpoderosos en que ni siquiera le consultamos a nadie más, sino que esto es lo que yo creo que Dios me indicó. Espérate, ¿no sería importante también consultarlo con el Señor y algunas personas, como también la palabra de Dios nos orienta? No seas sabio en tu propia opinión y teme al Señor y apártate del mal, porque haciendo esto será la medicina que tu cuerpo, tu vida, tu alma y tus caminos necesitan. Y será refrigerio no solamente para tu vida, sino para los que te rodean y para la gente que te ama. Inclinemos nuestros rostros. Se hace tan necesario, urgente, el atender nuestros propios caminos. Sí, disfrutar las bendiciones de Dios que Dios nos da. Pero cada uno de los que está aquí, de los que nos escucha por internet, hay algo con lo cual estamos luchando. En algunos casos serán las mujeres, otros tendrán que luchar contra su propio ego, contra la soberbia. Otros estarán luchando contra el egoísmo. Y esa debilidad, si no es atendida a tiempo, te puede llevar al fracaso. No solamente ante Dios, sino ante tu familia, en tu trabajo y en el lugar donde tú te desenvuelves. Es necesario poner ante el Señor aquello que nos puede afectar. Aquella rendija, aquella pequeña hendidura que podría estar afectando el propósito de Dios para nuestras vidas. Tú eres de demasiado valor para Dios. Y por eso en esta mañana Dios nos ha dicho que en base a esas bendiciones que Dios te tiene y a ese ministerio, a ese llamado, a esas bendiciones, es necesario que también nos detengamos a revisar nuestras vidas en ese sentido. Aleluya. Dígale al Señor conmigo: Señor, en esta mañana yo te ruego que me enseñes a vivir una vida en dependencia de ti, de tu palabra. Yo aún necesito aprender cómo dejar que tu palabra sea la norma de vida, sea la guía que me indique cada área de mi vida, cada aspecto de mi vida y cada circunstancia, lo que yo debo hacer. Señor, que yo no viva para complacer mis propios placeres, mi sentir o lo que yo crea, sino que viva para depender de ti y complacerte a ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.